I filled my hands, but my heart was longing for something more, and you called my name, said you. Tengan todos, pues vamos a seguir con nuestro estudio de historia de la iglesia. Vamos por la parte número 11 y siguiendo la misma temática, estamos viendo este periodo del segundo y tercer siglo, y el Señor Jesucristo, decíamos que el Señor Jesucristo lo había dicho en sus cartas a las 7 iglesias de Asia. Él dijo: tendréis persecución por 10 días. Decíamos que esto se cumplió y los creyentes sufrieron persecución bajo el reinado de 10 emperadores romanos. El siglo III no fue la excepción, pues los creyentes verdaderos sufrieron la dura persecución romana durante el reinado de los emperadores Maximino I, Decio, Trajano y Valeriano. Las persecuciones de Decio fueron las peores, exigiendo que todos los cristianos se presentaran delante de un magistrado, renunciando a su fe y ofreciendo sacrificios a un dios romano y al bienestar del emperador. La respuesta de los cristianos a esta demanda impactó profundamente el futuro de muchas iglesias, porque aquellos que cedieron a este edicto para evitar la persecución fueron llamados lapsis. En un ratito hablaremos más de ellos, pero ¿qué dice? ¿Qué dice el Señor Jesucristo acerca de la persecución? Vamos a ver Apocalipsis 2, 10 y 11. Dice la Escritura: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. ¿Qué dice? Sé fiel hasta ¿dónde? Hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El Espíritu, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Está haciendo referencia precisamente a la persecución. Hubo profundos cambios, pero esto no sucedió de repente, esto fue gradualmente, y a medida que más y más cristianos se alejaban de la firmeza, de la constancia y de la pureza doctrinal. Y claro, esto gracias a falsos maestros, obreros fraudulentos que cambiaron la verdad por la mentira, la palabra de Dios por conceptos humanos. Vean lo que dice 2 de Pedro 3:17. ¿Quieren ver 2 de Pedro 3:17? Hablábamos de los creyentes que se fueron gradualmente alejando más y más de la firmeza, de la constancia y de la pureza doctrinal. Y vean lo que dice 2 de Pedro, hablando acerca del tema de la segunda venida de Jesucristo, pero podemos aplicarlo a esto. Dice el versículo 1 de Pedro 3, vamos a ver el versículo 16. Dice: casi en todas sus epístolas, está hablando del apóstol Pedro, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, es decir, torcían no solamente las escrituras que fueron inspiradas por Dios y utilizando el apóstol Pablo, sino también las otras escrituras, es decir, es una referencia al Antiguo Testamento, y luego dice, para su propia perdición. Vean lo que dice 2 de Corintios, quieren ver 2 de Corintios 11, versículo 3, esta es la advertencia también que le da el apóstol Pablo a la iglesia local, a la iglesia de Corintios. Dice: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué sucedía esto? Pedro nos dijo que eso sucedía en ¿quiénes?
en los indoctos. ¿Quiénes son los indoctos? Aquellos que no meditan como deben de meditar las Escrituras. Y los inconstantes, ¿quiénes son aquellos inconstantes? Los que vienen un día, dos no, o cuando quieran. En ellos no es prioridad. Pueden venir o no pueden venir y no pasa nada según ellos. Pero estos son los que están más expuestos precisamente a esto. Vean lo que dice 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice la Escritura: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿a qué tiempos se está refiriendo? A tiempos futuros. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es decir, estaban en la fe del Hijo de Dios, y apostatar es apartarse, es desviarse. Estaban por el camino recto, por el camino derecho, y apostatar es apartarse hacia el otro lado. Pero, ¿por qué será esto? Dice, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Ahí lo decía el apóstol Juan. Ahí en la primera carta de Juan le decía: vean bien, probad si los espíritus son de Dios, porque no todo espíritu es de Dios. Dice, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A doctrinas de demonios. Hermanos, la creencia errónea, hablábamos en nuestro estudio pasado acerca del bautismo. Les decía que el bautismo fue una de las ordenanzas que más contradicciones y más muertes trajo a lo largo de los siglos. La creencia errónea en la naturaleza salvadora del bautismo siguió creciendo. Muchos enseñaron erróneamente que el bautismo completaba el proceso de la salvación y que lavaba el pecado original y purificaba el alma. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La referencia a nacer del agua no es el bautismo, como muchos erróneamente han interpretado. La referencia es a nacer del agua de la palabra. Vean lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22 y 23. Eso es algo que publicaba ahí en nuestra página. Pero 1 de Pedro, y piensen en eso que les decía, ¿no? Cómo erróneamente enseñaron que el bautismo completaba el proceso de salvación, y que el bautismo lavaba el pecado original, y que el bautismo purificaba el alma. Pero ¿qué dice la Escritura? Bueno, vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo se purifica el alma? ¿Por la obediencia a qué? ¿Y qué es la verdad? Juan 17:17 dice el Señor Jesucristo: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Ahí lo dice de manera clara. Dice, mediante el Espíritu. Y eso es interesante. ¿Por qué dice mediante el Espíritu? Porque el Espíritu trabaja junto con la palabra de Dios. Trabaja en la verdad y por medio de la verdad. Dice, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Vean el versículo 23. Siendo renacidos. ¿Está hablando de qué? No, nacimiento. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Es lo mismo que dice allá en Juan 1:12, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales ya no se han engendrado de carne ni de sangre. Es decir, es lo que dice aquí, de simiente corruptible, es decir, ni de hombre ni de mujer, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hermanos, todavía en el tercer siglo, los bautismos eran por inmersión y solo adultos. Aún no había bautismos de niños. Pero Cipriano, obispo de Cartago, enseñó que el sacramento del bautismo requería agua bendita y por lo tanto se requería a un sacerdote para que pudiera convertirse en el vehículo de la energía purificadora del Espíritu. Pero ¿qué decía 1 de Pedro 1, versículos 22 y 23? ¿Cómo son limpias nuestras almas? ¿Por medio de qué?
¿Cómo se purifican nuestras almas? ¿Por medio de qué? De la obediencia a la verdad. Pero veamos lo que dice Tito. Vean lo que dice Tito, está un poquito antes ahí, de Primera de Pedro, Hebreos, luego Filemón y luego Tito, sí, hacia atrás. Vean Tito, capítulo 3, versículos 4 y 8. Hay muchos versículos, pero voy a citarles nada más este. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿cuándo se manifestó? Cuando envió ¿a quién? A Jesucristo. Dice el 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Por qué? Porque nuestras obras son trapos de inmundicia. Entonces no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No podíamos hacer nada, sino por su misericordia. ¿Por qué? Dice por su misericordia, porque Él veía en la condición en la que estábamos, en la que nada podíamos hacer para salvarnos. ¿Qué precio podíamos dar por nuestra alma? No había precio. Dice, sino por su misericordia, vean lo que dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ven lo que decía ahorita, cómo trabaja el Espíritu Santo y la palabra, ¿sí? Y es entonces el que nos, por medio de la fe, es el que nos renueva y nos purifica. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y le dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Como pudieron escuchar, citaba a Cipriano, que fue obispo de Cartago, pero eso es interesante, porque empezaron a llamarse obispos entendiendo muy mal lo que dice la Escritura acerca de lo que es un pastor. Yo les decía que un pastor o un siervo de Dios es llamado de esta manera: anciano, obispo y pastor. ¿Pero por qué de esas tres maneras? Porque los tres cubren diferentes aspectos. El pastor como obispo está por encima de la grey y está viendo la necesidad y hacia dónde tiene que dirigir a la grey, a alimentos, a pastos frescos, ¿sí? En este caso, el anciano les decía, es la sabiduría que da Dios. Y por el otro, les decía el pastor, ¿por qué? Porque tiene un cayado y una vara y entonces está cuidando y llevando por donde debe de ir el rebaño. Pero aquí ya empezaron a llamarse obispos, pero con la intención de estar por encima de a una autoridad que Cristo no les había dado. Y entonces, este señor Cipriano, obispo de Cartago, obispo de una iglesia irregular, de una iglesia de falsa doctrina. No sé si ustedes escucharon que usé la palabra sacramento, porque así le llamó al bautismo, porque erróneamente este obispo de una iglesia irregular, con doctrinas de hombres, le llamó a la ordenanza del bautismo sacramento, porque creían que si no hacías esto o aquello, entonces no podían ser salvos. Esto sucedió algunos años más adelante. Cuando nace el catolicismo, hay varios sacramentos y uno de ellos es el bautismo, otro es la Eucaristía, otro es las indulgencias, hay muchas cosas más. Pero, ¿qué es un sacramento? Es algo que Dios le ha dado para que tú haciéndolo, entonces puedas tener vida eterna. ¿Esto es bíblico? ¿No es así? Todo lo que Dios nos ha dado es por gracia, es un don por medio de la fe. Entonces, si es así, ya no es por gracia, no es por la gracia de Dios, como un don que Dios da al que cree. Entonces es por obras, una obra humana. ¿Y qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que tome el lugar de Dios? Porque les decía que este hombre, este obispo de una iglesia irregular, empezó a enseñar que se necesitaba un sacerdote para que el agua fuera bendecida. ¿Quién es el hombre para bendecir? ¿Quién es el hombre para bendecir? O sea,
¿Quién le vendió esa idea al hombre? Acuérdense ahí Génesis 3:5. No moriréis, sino que Dios sabe que el día, dice, seréis como Dios. ¿Quién quiso ser igual a Dios? ¿Quién le vendió esa idea al hombre? Hermanos, la serpiente antigua, diablo o Satanás, según dice Apocalipsis 12:9. Ahora, regresando a este periodo de reinado del emperador Decio, quien decidió terminar con los cristianos, este Decio promulgó un edicto que obligaba a todos los habitantes del imperio a declarar pública profesión de la religión del Estado, es decir, la romana, ofreciendo un sacrificio a los dioses delante de los comisionados instituidos por el Estado. A cambio de esto, ¿qué recibían? Recibían un libellum, o sea, un certificado que atestiguaba haber hecho el sacrificio. Los creyentes verdaderos y también los falsos tuvieron que escoger. Imagínense, hermanos, que tengamos que escoger, obedecer a Dios o a los hombres. ¿Qué de malo tenía si solo era cumplir las leyes? Dios sabe que creo en Él. Esto no afecta en nada a mi fe. ¿Será esto así? Dios sabe que no afecta en nada a mi fe. ¿Será esto así, hermanos? ¿Qué leímos acá en Apocalipsis? Capítulo 2. Sé fiel hasta dónde. Que guardes qué. La fidelidad. Romanos 13:1. Vean lo que dice. ¿Quieren ver Romanos 13:1? Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad de parte, sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza. Hermanos, piensen en esto. Algunos quizás erróneamente interpretaron este pasaje de una manera mal, erróneo, como lo decía, porque obedecieron el edicto del Estado. Pero ¿qué sucede cuando el Estado nos pide algo como creyentes y que es contrario a la voluntad de Dios y a su palabra? ¿Cómo debemos actuar como creyentes? Pues de manera clara, ahí en Hechos 4, del versículo 15 al 20, recuerden que ahí está el apóstol Pedro y el apóstol Juan, y fueron tomados presos, y después de haberlos azotado, otra vez los encuentran haciendo mismo, y les dicen los magistrados: oigan, ¿no les dijimos que ya no predicasen en ese nombre? ¿Qué responde Pedro? Díganme ustedes si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. No, es mejor obedecer a Dios. Este edicto del emperador Decio propició una crisis que produjo una separación entre las iglesias, que en épocas apostólicas crearon divisiones y desviaciones doctrinales. Es preciso que haya disensión entre los creyentes para que se haga manifiesto quiénes son los verdaderos, quiénes son los genuinos, quiénes son los aprobados y quiénes son los falsos. Vean lo que dice 1 Corintios 11:19. ¿Quieren ver 1 Corintios 11:19? 1 Corintios 11, versículo 19. Dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Dice que es preciso que haya disensiones, porque precisamente estos que provocan disensiones, que están siempre creando conflictos, que están siempre en contra de la doctrina de Cristo y que están esto y lo otro, entonces dice que es preciso que haya disensión para que se manifieste. Pero vean también lo que dice Romanos. ¿Quieren ver Romanos 16:17? Dice Romanos 16, 17 y 18: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Es interesante cuando dice que sirven a sus propios vientres. ¿Por qué? Porque a veces ¿Dónde se concentra todo lo que es el coraje y todo eso? ¿Dónde creen?
Por eso se refiere aquí a nuestros vientres. ¿Cuál debería ser la regla de fe y de práctica, hermanos? Para que se haga manifiesto quiénes son los aprobados y los reprobados. Pues la palabra de Dios. Las persecuciones, los problemas, las presiones, las oposiciones son métodos divinos para perfeccionar a los cristianos. Eso lo dice ahí Hebreos 11 del 32 al 40, lo podemos ver. ¿Quieren ver Hebreos 11? Hebreos capítulo 11 del 32 al 40. ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Para que no fuesen ellos, ¿qué? Perfeccionados. Les decía que ante ese edicto fue una prueba tremenda para los creyentes. Fue grande el número de cristianos que rechazaron el edicto y fueron encarcelados y martirizados durante ese periodo de tiempo. Sin embargo, fueron muchos cristianos los que cayeron en apostasía, inclusive obispos. Precisamente Cipriano, de quien les hablé ahorita, obispo de Cartago, junto con el obispo de Alejandría, Dionisio, se escondieron del extremo peligro para no enfrentarse al problema. ¿Y qué decía el Señor Jesucristo cuando leímos Apocalipsis 2, 9 y 10? ¿Se acuerdan? Esos creyentes que cayeron en la apostasía fueron llamados lapsi, de quienes hablé al principio. Cipriano, tal vez para minimizar las faltas de los apóstatas, los separó en varias categorías. Y son estos, los sacrificati. Esos fueron los que ofrecieron sacrificios a los dioses paganos. Los libelaciti, que sobornaron a los comisionados y procuraron certificados sin hacer ningún sacrificio. Los turificati, que solamente ofrecieron incienso. Y los aceptafacientes, que no fueron en personas a sacrificar, sino que enviaron a un representante o sustituto en su nombre. La pregunta es, ¿hay grados de apostasía? ¿Hay grados de pecado para Dios? No, no lo hay. Para Dios es pecado y todo pecado es desobediencia. Hubo más cambios también en el gobierno de la iglesia, lo que comenzó con la separación del pueblo de Dios en clero y laicado, es decir, una jerarquía eclesiástica, rangos religiosos, donde los obispos comenzaron a asumir superioridad sobre los ancianos o pastores, y los obispos en ciudades importantes como Roma y Alejandría, entonces comenzaron a ejercer autoridad sobre otros obispos e iglesias más pequeñas. Todavía no existía el papado, pero todo se estaba formando, hermanos. Aunque Cipriano de Valera no defendía un papado, Cipriano enseñó que el obispo de la iglesia de Roma hablaba desde la silla, desde la cátedra de Pedro, y era la fuente de la unidad sacerdotal, error que en ese tiempo fue tomando forma y que hoy podemos ver en el tipo de gobierno en muchas denominaciones, destronando al Señor Jesucristo como cabeza. En una iglesia verdadera, Jesucristo sigue siendo la cabeza y sigue gobernando por el Espíritu Santo por medio de la obediencia a su palabra. Eso es lo que dice Efesios 5, 23. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, dice que también el varón es cabeza de la mujer. Y luego del 25 al 29 está hablando de que Cristo se entregó por la iglesia, amándola. Y dice que Cristo es quien sustenta y cuida a la iglesia. ¿Y cómo lo hace? ¿Por medio de qué?
por medio de su Santo Espíritu y de su palabra. El concepto también de la naturaleza de una iglesia cambió drásticamente durante ese siglo, lo que llevó a la creencia de una iglesia santa y católica. Acuérdense que estábamos hablando del tercer siglo y esto ya se está acercando al año 313. Todavía no existía como tal la iglesia católica. Esto sucedió hasta el año 313, cuando el emperador Constantino unió el Estado y la religión pagana, cristiana, y convirtiéndose en el primer papa, aunque no de nombre. Eso sucedió más tarde. Pero sí sentando las bases, el error en estas iglesias irregulares desviadas doctrinalmente. Cipriano desarrolló la idea de la iglesia universal o católica y lo hizo al comparar erróneamente el reino de Dios, que es universal o mundial, con una iglesia de Dios que siempre es local o está en un solo lugar. Piensen en esto. ¿A quién se dirige la carta a los romanos? A los romanos, ¿no? A la iglesia que estaba ¿dónde? Ahí en Roma. ¿A quién se dirige la carta de los Efesios? A la iglesia que estaba ¿dónde? De manera local, ¿dónde? En Éfeso. Así es, hermanos. A este error se le agregó la creencia de que la salvación solamente se encuentra en el seno de la iglesia. De hecho, en el año 250 después de Cristo, Cipriano declaró: ya no puede tener a Dios por padre quien no tiene la iglesia por madre. Y no hay salvación fuera de la iglesia. Además de esto, Cipriano dijo: el obispo está en la iglesia y la iglesia está en el obispo. Y si alguien no está con el obispo, no está en la iglesia. ¿Qué es eso? ¡Qué aberración, hermanos! ¡Qué aberración! La mayoría de las corrupciones en el texto de la palabra de Dios ocurrieron precisamente en el siglo III. En ese momento les decía que Alejandría en Egipto era el mayor centro del cristianismo. La ciudad había sido durante mucho tiempo una sede influyente de filosofía griega pagana, y el cristianismo alejandrino estaba profundamente influenciado por el gnosticismo. Se estableció una escuela teológica en Alejandría, eso fue alrededor del año 180 después de Cristo, y su teólogo más célebre fue Orígenes, a quien hemos mencionado. Ciertamente fue un erudito brillante y prolífico, pero hereje, porque sus interpretaciones no fueron correctas. Orígenes aplicó un enfoque especulativo a sus interpretaciones de la palabra de Dios, creyendo que las escrituras son de poca utilidad para quienes las entienden tal y como están escritas, es decir, de manera literal. ¿Y cómo se deben interpretar las escrituras? ¿De manera qué? Literal. Decimos que el mejor intérprete de la escritura es ¿quién? La escritura. La escritura interpreta la escritura. Aquí se estaba sembrando una semilla del error que más tarde brotó con fuerza cuando se prohibió leer la Biblia. Incluso, hermanos, esas pilas de libros que se quemaron, y a esos que llamaron herejes, fueron Biblias y cristianos que querían vivir de acuerdo a las escrituras y que iban en contra de las corruptas enseñanzas del catolicismo, justificando que solo los obispos o sacerdotes podían interpretar la Biblia. Esto es en contra de las palabras de nuestro Salvador y de la responsabilidad que tenemos como creyentes. Hay muchos pasajes, pero ¿qué dice Juan 5:39? Escudriñad las escrituras. Eso no es leer. Escudriñad es como cuando andas buscando algo que se está perdido y mueves todo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Y saben qué? Y no queréis venir. Ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir para que tengáis vida. Esto lo veremos más adelante, hermanos, pero hubo un periodo, esas traducciones, sería bueno luego ver acerca de las traducciones. La Biblia llegó un momento en que nada más, estas iglesias regulares tenían las Biblias en latín, ya cuando surge, ahorita lo veremos, el catolicismo, y nadie entendía el latín, solamente el sacerdote. Entonces, quién sabe qué era lo que decía, pero ¿tú crees que edificaba? ¿Qué decía acá en Corintios? ¿Cómo podía edificar? ¿Cómo se podía cumplir el propósito de Dios según Efesios 4:11? De que lleguemos a la estatura, a la medida. ¿Eso es por medio de qué?
de cuando Él estableció pastores y maestros. Esto lo veremos más adelante, hermanos, pero hubo un periodo muy oscuro en la Edad Media, llamada la Inquisición. No le quise llamar así, pero llamada la Santa Inquisición, porque de santa no tenía nada, era diabólica, donde millones de creyentes murieron asesinados por ser fieles a las Escrituras y no a las herejías que enseñaba el catolicismo, doctrinas de demonios. Regresando a la corrupción de las Escrituras, y ya para terminar, hermanos, a este personaje que mencionaba Orígenes. Orígenes editó el texto de la Biblia para alinearlo con sus interpretaciones filosóficas, desafiando las Biblias griegas, latinas y siriacas que fueron recibidas y utilizados por los cristianos de la época. Orígenes fue el máximo responsable del texto bíblico corrupto que sigue siendo la base de la mayoría de las versiones actuales de la palabra de Dios y que usa la Iglesia Católica y muchas denominaciones protestantes que salieron de la Iglesia Católica. Todos estos cambios en las Escrituras produjeron un falso evangelio, otro evangelio. ¿Qué dice Gálatas? ¿Qué dice Gálatas? Capítulo 1, versículo 6. Aquí ciertamente se está refiriendo el apóstol Pablo a estos judaizantes, ¿no? Pero dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora el evangelio que vendían estos era basado en un sacramento, ¿no? En lo que tú podías hacer para ser salvos. Entonces la salvación era por obras. ¿Estaba invalidando qué? La obra de Cristo. ¿Podían ser salvos? Dice, no que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Escrituras pervertidas, eso fue lo que vimos en 2 de Pedro 3, 16, 17. Ya lo leímos. Y también iglesias que apostataron apartándose de la verdad y de la pureza doctrinal. Pero gracias a Dios, hermanos, que hubo iglesias fieles. Aquí lo podemos ver, hubo iglesias fieles. Todos esos puntos rojos fueron iglesias que existieron a lo largo de los siglos. Acá nada más llega hasta el año 900, ¿sí? Y esos puntos negros son iglesias irregulares que estaban en la verdad, pero que apostataron, se desviaron al error y a la mentira. Y fue acá en el año 313, cuando está esta línea gris, en donde Constantino los llama, es el primer concilio, y donde muchos pastores, para evitar la persecución, fueron varios siglos de persecución, se unieron al Estado. Esto lo veremos más adelante, pero gracias a Dios porque esta línea más abajo que estamos viendo, esa línea continua roja, es porque el Señor Jesucristo dice en Mateo que su iglesia permanecerá y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ellas. Y es porque el Señor Jesucristo dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos, por todas las edades, por los siglos. Amén. Eso nos habla de perpetuidad de la iglesia. Pues vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Gracias por haber seguido nuestra transmisión. No se pierda el siguiente miércoles porque va a estar muy interesante. Ya hablamos acerca de los montanistas, pero vamos a ver otro grupo muy interesante que surgió precisamente en medio de la apostasía de estas iglesias que se desviaron tras la mentira y el error, siguiendo un evangelio diferente. Dios les bendiga.